Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como saben, tenemos que realizar clases de nivelación, entonces vamos a combinar clases virtuales con presenciales. Recordarles que mañana sábado a las 8:15 en el aula 541 nos vamos a encontrar porque vamos a continuar con la nivelación. Son 2 semanas de nivelación intensivas y luego van a estar a la par que los otros estudiantes y vamos a dar el examen entonces el 10 de mayo, junto con los demás. Bueno, la clase está siendo grabada, así que inmediatamente terminamos la clase que dura 1 hora y media. Nosotros vamos a subir al YouTube y va a ser responsabilidad de los demás poder completarse porque a partir de lo que terminemos hoy día, continuamos mañana. Por favor, alguien me avisa. A ver dónde está toda la pantalla. Muy bien, compartir. Ya. Por favor, me avisa si logra ver correctamente la pantalla, la pizarra. Sí, Lisa, se ve. Muy bien, gracias, muy amable. Entonces no perdamos tiempo y hoy día vamos a ver el axioma de completitud de los números reales. La clase presencial las clases presenciales de esta semana hemos aprendido a que los números reales son un campo ordenado y completo. Son un campo porque tienen ciertos axiomas algebraicos que permiten sumar, multiplicar los números, etc. Son ordenados porque tienen cierto conjunto de axiomas de orden y teoremas que nos permiten también trabajar con los números reales en las inecuaciones. Y uno de los axiomas que también es importante recalcar es el axioma del supremo, o también denominado el axioma de completitud, que es lo que hace que el conjunto de los números reales sean reales, porque los reales son los únicos o el único sistema numérico que es completo, es decir, que no le falta ningún número, que están absolutamente todos los números dentro de este sistema. Bueno, vamos a empezar a decir, a ver, esto está es mi pizarra. Vamos a empezar a referenciar este axioma de una forma literal y también de una forma formal, ¿no? Matemática. El axioma en general nos dice que todo subconjunto no vacío de R, o sea, del conjunto de los números reales, vamos a aumentarle su rayita, no se podía hacer, que está acotado superiormente, tiene supremo. En un principio, chicos, es muy difícil entender esto, puesto que se trata de justamente una idea que se va desarrollando a partir de ciertas definiciones. Pero bien, para que quede entendido al final de esta clase qué es, lo voy a escribir de forma matemática. Este axioma nos dice que para todo conjunto A, vamos a decirlo así, que es un subconjunto de los números reales, ¿ya? Este símbolo, esta A volcada en lógica es un contador existencial y significa para todo. Entonces, tal que nos dice el conjunto A es distinto del conjunto vacío, es decir, hay elementos en el conjunto A, nos dice que existe un elemento que también pertenece al conjunto de los números reales, un elemento B que le vamos a llamar, con B, vamos a poner aquí, con este elemento B mayor o igual a todo elemento A que pertenece al conjunto A, entonces se concluye, dice, que existe un supremo, que es un número real, todo supremo es un número real, vamos a decir así, tal que se define a ese como el supremo de A.
Bueno, eso que estoy escribiendo matemáticamente no dice exactamente lo mismo que está aquí arriba, ¿no? Todo subconjunto no vacío de los números reales que esté acotado superiormente, esto significa que esté acotado superiormente, esta parte de aquí nos está referenciando que está acotado superiormente, entonces tiene supremo en R. ¿Qué nos dice que tiene supremo? Nos dice esta parte de aquí, ¿ya? Ahora no se preocupen ahorita, no se me asusten, porque, guay, ¿qué es esto? ¿Qué letras? No entiendo absolutamente nada. Sí, es normal. Al principio este axioma no se suele entender, pero para entender este axioma lo que vamos a hacer es desglosar poco a poco ciertas definiciones. Para empezar, necesito que ustedes entiendan bien qué significa que un conjunto esté acotado superiormente y sobre todo necesito que entiendan qué significa un supremo. Entonces, si nosotros entendemos qué significa estar acotado y qué significa tener supremo, vamos a entender este axioma. Entonces, vamos a empezar por las definiciones de conjunto acotado superiormente. ¿Qué significa estar acotado superiormente? Imaginémonos una recta real, aquí está, una recta real cualquiera. Obviamente, como toda recta real, la recta real es infinita, va del menos infinito al infinito. E imaginemos que tenemos un conjunto de números que es un subconjunto de los números reales, ¿no? Vamos a imaginar que ese conjunto de números está entre, vamos a decir, por ejemplo, entre -2 y entre, vamos a decir, por ejemplo, entre 5. Eso significa, chicos, que todos estos números que están aquí adentro, todos estos números que están aquí adentro, son un conjunto de los números reales. Ya podemos llamar a este conjunto, le vamos a llamar conjunto A. Obviamente estamos en la primera parte que dice, este es un conjunto A, que es un subconjunto de los números reales, y son todos los números que están entre -2 y 5. Ahora, ¿qué significa estar acotado superiormente? Significa que si ustedes pueden encontrar algunos números o infinitos números que sean mayores o iguales a este número, que es el límite, vamos a decir, superior de A, de este conjunto, de este subconjunto de números, es su límite superior. Si encontramos números mayores o iguales a 5, entonces lo que estamos encontrando es lo que se llama cotas superiores del conjunto A. Por ejemplo, podríamos decir, aquí está el número 6, sí, está. Puede ser el número 7, sí. Y así sucesivamente podemos decir el número 100, sí. Como ustedes pueden observar, existen infinitos números mayores o iguales a 5. Y estos números que son mayores o iguales a 5, chicos, se denomina conjunto de cotas superiores. Entonces voy a pintar con amarillo todos estos números de aquí que ustedes ven, que van desde 5 hasta infinito, se denominan cotas superiores. Vamos a poner aquí una flechita para decir que estos son cotas superiores, son un conjunto de cotas superiores. Y como ustedes pueden ver, estas cotas superiores están a partir de 5 hasta el infinito, ¿no? Se va hasta el infinito. Entonces, lo que podemos ver es que las cotas superiores se encuentran entre el valor 5, incluido el 5, por esto este signo de desigualdad, y van hacia el infinito. Entonces, todos los números iguales o mayores que 5 son cotas superiores. Cuando nosotros encontramos cotas superiores, a este conjunto se le denomina conjunto acotado. Es un conjunto acotado superiormente.
acotado superiormente. Entonces, con esto nosotros podemos decir que el conjunto A está verificado y es acotado superiormente. No todos los conjuntos son acotados superiormente. Por ejemplo, imagínense que nosotros tengamos, voy a subir esto un poquito más. A ver. No todos los conjuntos van a estar acotados superiormente. Imagínense toditas estas cositas. A ver, no se me han agarrado. Bueno, no sé qué he hecho, ya vamos a bajar aquí. Y vamos a bajar esto más bien. Entonces, como les decía, no todos los conjuntos están acotados superiormente. Puede darse conjuntos que no tengan cota superior y no estén acotados superiormente. Por ejemplo, imagínense este mismo ejemplo, pero que sea un intervalo de valores, vamos a decir, un conjunto de números que van desde -2, desde aquí, y ya no hay una cota superior, se va hacia el infinito. Entonces, fíjense, estamos en un conjunto de números que van desde -2, hacia el infinito. Voy a pintar desde -2 hacia el infinito. Todo este conjunto A se convierte en este de aquí, que yo lo puedo llamar con otra letra. Por ejemplo, puedo llamarle conjunto B, conjunto C, etc. Pero, ¿qué pasa con este conjunto? Este conjunto va desde -2 hacia el infinito. Y las cotas superiores son los números que son mayores o iguales al límite superior de un conjunto de números. Y si ustedes pueden observar aquí, este conjunto de números que va justamente desde, este conjunto de números que va desde -2 hacia el infinito, no tiene un elemento, un límite superior. Entonces, por ejemplo, aquí no existe, vamos a poner en matemático mejor, no existe, esta es la nomenclatura para decir que no existe un límite superior. Y cuando no existe, chicos, un límite superior, nosotros no podemos encontrar cotas superiores. Eso significa que en el conjunto B, pues no existe el conjunto de cotas superiores, porque el infinito como tal no es un número. Entonces es algo que es muy grande, es una expresión de algo que es infinitamente grande. ¿Y qué puede ser más grande que el infinito? Eso es imposible definirlo. El infinito como tal no es número, es una noción de algo muy grande y tú no puedes saber qué puede ser más grande que el infinito. Entonces, en este caso, por ejemplo, no hay cotas superiores. Entonces, ¿qué significa estar acotado superiormente? Significa justamente poder contar con un conjunto de números que representan las cotas superiores de un conjunto que no es vacío. Ahora vamos a pensar de la misma forma, pero ahora con la idea de estar acotado inferiormente. Nos vamos a imaginar el mismo conjunto para no variar y vamos a decir, bueno, tenemos un conjunto de números reales que están entre -2, como en este caso, y están entre 5, como en este caso. Y lo que queremos saber de este conjunto que le hemos nombrado conjunto A, queremos saber si está o no está acotado inferiormente. Bajo la misma lógica que en el primer caso, decir que está acotado inferiormente significa encontrar cotas menores al límite inferior. Por ejemplo,
nosotros podemos decir, aquí hay una cota inferior que sería estaba con verde, vamos a trabajar con verde, que hay una cota inferior que puede ser el menos 3, es menor que el menos 2, el menos 4 es menor que el menos 2, el menos 100 es menor que el menos 2. Entonces tenemos cotas inferiores que son iguales al límite inferior o menores al límite inferior. Esto significa que este conjunto en particular está acotado, chicos, inferiormente. Ahí está. Eso significa entonces que al encontrar un conjunto de números, como por ejemplo en este caso, los números que van desde menos infinito y están entre menos infinito y están incluido el menos 2, porque el menos 2, chicos, es una cota inferior, es una cota inferior. Lo mismo que aquí, el 5 era una cota superior. Entonces, si tenemos la posibilidad de encontrar números entre menos infinito y menos 2, diremos que este conjunto está acotado inferiormente. Entonces es un conjunto acotado inferiormente. Entonces este tiene cotas inferiores. También podemos darnos ejemplos de conjuntos que no tengan cotas inferiores. Y esos conjuntos son aquellos que carecen de un límite inferior. Ustedes saben que el conjunto A tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Pero cuando carecemos de límite inferior o límite superior, ahí aparecen los conjuntos que no son acotados superiormente y que no son acotados inferiormente. Depende de donde tengamos cotas. Entonces, en breve resumen, chicos, ¿qué significa estar acotado inferiormente y qué significa estar acotado superiormente? Significa encontrar un conjunto de números mayores al límite superior, eso será que estás acotado superiormente, o encontrar un conjunto de números menores al límite inferior de un intervalo o un conjunto de números, eso será estar acotado inferiormente. Muy bien. Ahora, una cosa importante antes de pasar al concepto de supremo e ínfimo es lo siguiente. Nosotros vamos a entender por una definición de conjunto acotado, que es un conjunto de números reales acotado, vamos a entender que cuando nos dicen esto, son aquellos conjuntos que tienen cota superior y tienen cota inferior. Es decir, podemos encontrar números mayores o iguales a su límite superior y menores o iguales a su límite inferior. Entonces vamos a tener que los conjuntos acotados, para ser definido como un conjunto acotado, el conjunto de números reales, el conjunto de números reales debe estar acotado superiormente e inferiormente. Entonces, cuando haya cota superior y cota inferior, pueda encontrar esos conjuntos si hay ambos, tanto superior como inferior. Entonces vamos a decir que se trata de un conjunto acotado. Entonces esto es muy importante entender. Ahora ya podemos estar sabiendo qué significa todo subconjunto no vacío de Eric que esté acotado superiormente. Entonces nos está pidiendo un conjunto que tenga esta característica, ¿no? Esta de aquí, que esté acotado superiormente, tiene supremo. Entonces ahora vamos a ver
qué significa el supremo y qué significa el ínfimo. Entonces vamos a graficar aquí nuevamente nuestro conjunto de números que nos hemos dado de ejemplo, el conjunto que estaba entre menos 2 y el conjunto que estaba entre 5. Entonces, a ver, vamos a volver a graficar. Ese es el conjunto A, que estaba entre menos 2, decimos, y entre 5. Ese es nuestro conjunto A. Ahora, ¿qué significa tener supremo? Significa conocer el límite superior. Si existe un límite superior, en este caso 5, el conjunto A tiene supremo. Aquí voy a poner una flechita. Este de aquí, perdón, no es nada más que el supremo de A. Entonces, todo conjunto, obviamente, acotado superiormente, como ustedes pueden ver, este estaba acotado superiormente, tiene estas cotas superiores. Guay, qué chueco. Tiene estas cotas superiores, ahí está. Entonces, uy. A ver, me voy a hacer ayudar con regla. ¿Qué pasa, Dios mío? ¡Santo! ¡Por Dios! ¡Qué horror! Ya. Todos estos elementos que ven ahí, igual no es, chicos, ni agarrando la regla. Todos estos elementos que ven ahí, son que están acotados superiormente. Ahí está. Todos estos elementos de aquí son que están acotados superiormente. Entonces, el supremo es el límite, vamos a decir, el límite superior. Ese es el límite superior, ahí con amarillo. Entonces, ¿cómo vamos a definir mejor el supremo? Entonces, aquí yo les voy a anotar una definición clara de lo que es el supremo. Entonces, vamos a poner aquí, cito, supremo de un conjunto cualquiera, lo vamos a definir como es el mínimo valor o el mínimo número de todas las cotas superiores. Es el mínimo, el menor. Podría ser mejor que lo podamos definir como es el menor número, ¿no? Para no confundir con mínimo máximo. Vamos a poner es el menor, mejor, el menor número. De todos los números que son cotas superiores, el 5 es el menor y ese es el supremo. Ese es el supremo, que hace referencia al límite superior, ¿no? Al límite superior del conjunto de números reales que tenemos aquí entre menos 2 y 5 a. Ahora, ¿qué es en realidad el ínfimo? El ínfimo es pues el límite inferior, por eso se llama ínfimo. Entonces, a este ínfimo nosotros le llamamos el ínfimo del conjunto A. Y todos los números menores al ínfimo son las cotas inferiores. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, todos los números que son menores, en este caso, a menos 2, todos estos números menores a menos 2, ya. Todos estos números menores a menos 2 son el ínfimo, todos estos son el ínfimo. Ahora, ¿qué significa el ínfimo? Significa, en realidad, que es el mayor número de todas las cotas inferiores. Si ustedes observan, el límite inferior es el mayor número de todas las cotas inferiores que pueden haber.
Entonces vamos a anotar aquí su definición. Vamos a decir que el ínfimo, así de esta manera escrita con acento en la primera I, ínfimo es el número o es el mayor número de todas las cotas inferiores. De todas las cotas inferiores, chicos, el mayor de esos números representa el ínfimo. Ahora vamos a ver una definición que está estrechamente relacionada con el supremo y con el ínfimo, pero no es lo mismo. A ver, un momentito, por favor, me están escribiendo. Ya. Entonces, como les decía, ahora vamos a ver una definición que está estrechamente relacionada con supremo e ínfimo, pero no es lo mismo. Y aquí lo que quiero hacer es una distinción importante. Aquí tenemos un conjunto de números que está entre -2 y 5, pero no nos dice nada de si -2 pertenece al intervalo A o si 5 pertenece al intervalo A. Entonces, los ínfimos o los supremos, no nos interesa si pertenecen o no pertenecen al conjunto. Igual siguen siendo ínfimo y supremo. Es decir, cuando nosotros anotamos un conjunto A en una notación que les voy a ir mostrando en la siguiente notación. Sí, vamos a poner ahí igual en la siguiente notación. Y anotamos, el conjunto A es igual al conjunto que va de -2 a 5. Si ustedes observan y yo pongo entre paréntesis, este intervalo lo pongo entre paréntesis, esto significa que ni el -2 ni el 5 forman parte del intervalo, es decir, no están adentro. Entonces, en este caso, el -2 no pertenece al conjunto A y el 5 no pertenece al conjunto A, ¿no? Ni el 2 ni el 5 pertenecen al conjunto A. Eso significa que están todos los números que van desde -2 y 5 sin incluir a este límite inferior y sin incluir a este límite superior. Para graficar este conjunto, muchas veces nosotros vamos a utilizar un segmento de recta. ¿Cómo vamos a graficar este intervalo? Vamos a tener aquí el conjunto de los números reales. Ahí está. Este conjunto de los números reales, que además es un conjunto, obviamente, recordando que va del menos infinito al infinito. Esta es la recta real en realidad. Y nosotros vamos a tener aquí -2 y aquí 5. Cuando decimos que ni el -2 ni el 5 forman parte de la solución, nos vamos a acostumbrar a decir ni el -2 es parte del intervalo, ni el 5 es parte del intervalo, no de la solución. Entonces, eso significa que yo voy a graficar con un circulito abierto, porque el -2 no está dentro del intervalo A y el 5 no está. Y todos los demás números que están arriba de -2 o debajo de 5 sí forman parte del intervalo. Entonces, una forma de graficar intervalos como los que ustedes están viendo, el intervalo A, que es un intervalo que es abierto en el límite inferior, abierto en el límite superior, se va a graficar a través de un segmento de recta. Yo suelo hacer estos tubitos
estos tubitos para mostrar mejor que se trata de un segmento de recta, de un segmento que va desde menos 2 en el límite inferior hasta 5 en el límite superior. Y a esto nosotros le vamos a llamar intervalo o subconjunto de números A. Todos los números que van desde menos 2 hasta 5, sin incluir el menos 2 y el 5, son parte de A. Ahora, no importa si no están incluidos, ¿por qué? Porque el menos 2 sigue siendo, chicos, el ínfimo del conjunto A. No importa que no esté incluido. Y el 5 sigue siendo el supremo del A. No importa que esté o no esté incluido. Ahora, ¿qué pasa cuando sí están incluidos? Entonces, la notación que nosotros manejamos es, por ejemplo, dado el intervalo B, que es un intervalo que va desde menos 2 hasta 5, cuando nosotros utilicemos los corchetes en un extremo, en el límite inferior, y el corchete en el límite superior, esto va a implicar, chicos, que el menos 2, el límite inferior, sí pertenece al intervalo B, y el límite superior sí pertenece al intervalo B. Entonces, si vamos a querer graficar, va a ser exactamente la misma gráfica que esta. Vamos a copiar. Va a ser exactamente la misma gráfica que esta, excepto que estoy llamando a este intervalo, le estoy llamando intervalo B. Y además, el hecho de que el menos 2 forme parte del conjunto y el 5 forme parte del conjunto B, significa que los extremos van a ser cerrados. Y para definir esto de que son cerrados, de que pertenecen al intervalo, nosotros los pintamos, estos circulitos, los pintamos así bien pintadito, para decir que el menos 2 pertenece al intervalo A y el 5 pertenece al intervalo A. Y aquí tenemos el ínfimo y el supremo. Siguen siendo ínfimo y siguen siendo supremo. Pero ahora, el hecho de que pertenezcan tanto el ínfimo como el supremo al conjunto B, también los define como mínimo del conjunto B es el menos 2 y como máximo del conjunto B. ¿Qué significa esto, chicos? Que los máximos y mínimos, para ser definidos como máximos o mínimos, deben pertenecer al conjunto. No así, digamos, el ínfimo y el supremo. Puede que no pertenezcan, pero sigue siendo ínfimo y supremo. Pero cuando yo hablo de máximo y mínimo, deben sí o sí pertenecer al conjunto. Entonces aquí vamos a anotar, para un máximo y un mínimo deben pertenecer sí o sí al conjunto. Entonces, para ser un mínimo o un máximo deben estar incluidos en el conjunto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a darnos cuenta cuál es si tiene mínimo o máximo? Miren estos corchetes. Los corchetes que dicen que incluyen, entonces significa que el mínimo, en este caso, del conjunto B es menos 2 y el máximo es 5. ¿Y qué es lo que nos va a dar cuenta de que no hay mínimo y no hay máximo? En este caso, los paréntesis. Los paréntesis nos dicen que ni el menos 2 ni el 5 están dentro del intervalo, entonces no tiene mínimo, no tiene máximo. Eso significa, chicos, que por ejemplo, en el caso del conjunto A, no existe mínimo de A y no existe el máximo de A. No hay ni el mínimo ni el máximo, entonces no existen. En cambio, cuando están incluidos en el intervalo, sí hay mínimo, sí hay máximo. Y el mínimo coincide con el ínfimo y el máximo coincide con el supremo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la definición de supremo, de ínfimo,
de mínimo, de máximo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciada, y si, bueno, y es posible llamar al, a la, ay, perdón, un momento. Tranquila, no hay problema. ¿Puedo llamar cota ínfima y cota suprema o tiene que No, tener... sí. Pues no, en realidad hacemos la diferencia, cotas superiores, pero tú le puedes llamar cota ínfima y cota suprema, porque en realidad son cotas, son cotas. O sea, el 5 es una cota superior y es la cota más chiquita de las cotas superiores, por lo tanto es el supremo. Pero en la mayoría de los libros, de la biografía, siempre está supremo e ínfimo, ¿no? Para no estar redundando, digamos, en el hecho de que es cota. O sea, es cota superior y además es supremo, ¿no? Es una cota única que es el supremo. Pero sí, es posible llamar así, pero bueno, no lo he visto muy seguido. Tal vez en los libros más antiguos puede ser, no los he revisado, no estoy segura, pero preferiría que se mantenga como supremo y como ínfimo. A ver, vamos a ver un poco de las notaciones de intervalo que yo les estaba diciendo, porque, bueno, algunos están acostumbrados a manejar corchetes abiertos y corchetes cerrados. Nosotros no, nosotros vamos a trabajar siempre con paréntesis en este curso para decir que no pertenecen y con corchetes para decir que pertenecen. Entonces, los signos de agrupación o lo que vamos a utilizar para los intervalos reales van a ser siempre los corchetes, chicos, estos corchetes, ahí está, tac. Y lo que vamos a utilizar también va a ser los paréntesis. Esas van a ser nuestras herramientas. Ahora, nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, un intervalo entre dos números reales, por ejemplo, entre un límite inferior y un límite superior, A y B, que cuando esté con corchetes, pues nos va a significar que tanto A como B pertenecen al intervalo. Y esto además se puede escribir que cualquier número que se encuentre o cualquier número que se encuentre entre A incluido el A y entre B incluido el B representa un intervalo cerrado. Esto se conoce como un intervalo cerrado, ¿no? Porque tanto el límite superior como el límite inferior pertenecen, ¿no? Es un límite, es cerrado. Ahora vamos a poder definir entre A y B, el intervalo A y B, entre paréntesis, pues en este caso ni el A ni el B pertenecen, entonces A va a estar entre X y entre B. Eso significa que cualquier número X que esté entre A y B sin incluir A y B va a ser lo que se llama un intervalo abierto. La diferencia entre estos dos en términos del axioma es que en el primer caso tiene supremo, tiene ínfimo, tiene ínfimo el A y tiene supremo el B. Y además tiene mínimo, que sería el A, y tiene máximo, que sería el B. Y en el caso de los intervalos abiertos, solo tienen ínfimo y tienen supremo, no tienen máximo ni tienen mínimo, porque para que sea máximo o mínimo, los valores deben estar incluidos. Entonces, con esta aclaración, vamos a empezar a analizar algunos ejercicios, ¿no? Eso para ir acordándonos. Veamos un ejercicio número 1. Bueno, dado el siguiente intervalo o conjunto de números reales, entonces dado A, que es igual al intervalo que va desde -2 hasta 5, vamos a pedirlo
graficar, vamos a pedir encontrar el conjunto de cotas superiores, el conjunto de cotas inferiores, el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo. Entonces, de este conjuntito vamos a encontrar todo eso y lo vamos a anotar aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este conjunto es graficarlo en la recta de los números reales. Ahí está, la recta, acuérdense chicos, siempre tienen que nombrarla, es una recta real, va de menos infinito, va hacia más infinito, y aquí vamos a ubicar el número menos 2, y aquí vamos a ubicar el número 5. Como les había dicho, como pertenece tanto el menos 2 como el 5, entonces nosotros vamos a graficar círculo pintado, porque el menos 2 está ahí y el 5 está ahí. Y lo que vamos a hacer es juntar todo esto a través de un segmento de recta y vamos a decir que esto corresponde al intervalo A entre menos 2 y 5. Entonces estamos haciendo el mismo ejercicio, solo que quiero ahora anotar cuáles son todos sus conjuntos, su conjunto de cotas superiores, su conjunto de cotas inferiores. Entonces vamos a empezar puntito con el conjunto de cotas superiores. Vamos a poner así para no confundir con conjunto solución. El conjunto de cotas superiores son todos los números que van desde 5 hasta infinito. Ahí están las cotas superiores, o sea, entonces van desde 5 hasta infinito, incluido el 5 porque es una cota. El infinito no es un número, no lo conoces. Como no lo conoces, no lo puedes cerrar nunca, porque es un número desconocido. Entonces siempre va a estar abierto, siempre con paréntesis. Luego tenemos, por otro lado, un puntito, el conjunto de cotas inferiores. Lo vamos a poner así. Esto de aquí, que sea cotas superiores, para no confundir con conjunto solución, y eso que sea cotas inferiores, ¿ya? Para no confundir con otras nomenclaturas de matemáticas. Bueno, las cotas inferiores van desde menos infinito, ese sería el conjunto, hasta menos 2, incluido el menos 2, porque el menos 2 es una cota inferior. Ahora vamos a ver cuál es el supremo y cuál es el ínfimo. El ínfimo, perdón, empecemos con el supremo. El supremo del conjunto A, ahí está, es igual al número 5. Cuando yo quiero anotar un solo numerito, lo único que hago es anotarlo entre llaves para decir este número es el supremo de A. Quiero el ínfimo de A. El conjunto ínfimo de A va a ser el número menos 2. Y ahí lo anoto, como es un único elemento, es un elemento finito, entonces lo anoto entre llaves. Y ahí están las 4 cosas. Ahora, ¿este conjunto A tiene máximo? Sí, precisamente porque el 5 pertenece al intervalo, vamos a hablar de que el número máximo del conjunto A es el número 5. ¿Tiene mínimo? Sí, tiene mínimo. El mínimo de este conjunto A es el menos 2. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos ver todos los elementos, justamente todos los elementos que tiene este conjunto. Además, es un conjunto que se denomina acotado porque tiene ambas cotas. Tiene la cota superior y tiene la cota inferior. Hay conjuntos que no están acotados en un lado. Veamos el siguiente ejercicio. Entonces, ahora sí, ustedes en su cuadernito, por favor, me van a ayudar con este ejercicio. Nosotros tenemos el siguiente conjunto de números o el siguiente intervalo que va a ser B es igual
al intervalo que va desde menos infinito hasta 3, sin incluir el 3. Entonces, les voy a pedir a ustedes que traten de graficar esto. Traten de graficar un poquito menos, ya está. Tratemos de graficar este conjunto en nuestra recta real y después me van a ir diciendo, mientras yo grafico, me van a ir diciendo cuál es el conjunto de cotas superiores, el conjunto de cotas inferiores y si tiene máximo, mínimo, si tiene ínfimo, supremo, etc. Entonces, a ver, el 3 no forma parte, entonces abierto. Y todos los números menores que se van hacia el menos infinito son todos estos. Miren, en este caso se tiene lo que se llama una semirrecta. No es un segmento de recta, sino es una semirrecta que va desde menos infinito hasta 3, sin incluir el 3. Entonces, todos estos elementos son parte del conjunto de números reales B. Ya, ahí está. Este es B. Pregunta. ¿Este conjunto tiene cotas superiores? ¿Está acotado superiormente? ¿Sí o no? Sí, sí está acotado superiormente. Ya. Muy bien. ¿Desde dónde a dónde va sus cotas superiores? Su cota superior consiste desde 3 hasta infinito positivo. Exacto. Además, incluye el 3, ¿no? Les he dicho que no importa si pertenece o no pertenece al conjunto, el 3 sigue siendo la cota superior. Entonces, se va a ir desde 3 incluido al 3 y va hasta el infinito. Pregunta, ¿tiene cotas inferiores? ¿Está acotado inferiormente? No. No. Fíjense, no podemos saber cuáles son los números menores al menos infinito, entonces vamos a decir que no existe cotas inferiores, no está acotado inferiormente. Bueno, sigamos. ¿Tiene supremo el conjunto B? ¿Tiene supremo? Sí. ¿Cuál es su supremo? 3. Muy bien. ¿Tiene ínfimo? Hello, ¿dónde están mis demás estudiantes? ¿Qué están No, haciendo? No, no tiene ínfimo. Muy bien. Eso significa que no existe una cota grande inferior, ¿no? ¿Tiene máximo? sí, ¿Cuál es su máximo? sería el 3. No es un máximo. Porque para que sea un máximo tiene sí o sí que pertenecer al intervalo. Y esto es importante, porque si no pertenece al intervalo, entonces no tiene máximo. Debe pertenecer al intervalo. Entonces, esta es una cosa importante. Y mínimo tampoco tiene, porque bueno, no está ni siquiera acotado inferiormente, tampoco hay mínimo. Entonces, esto sí o sí tienen que aprender a reconocer en cualquiera de los intervalos. Yo les hago una pregunta. ¿El intervalo B es un intervalo definido como acotado?
¿O no? No. No. Exacto. Para que sea acotado tiene que tener cota superior y tiene que tener cota inferior. Pero podríamos decir, de hecho, que B es un intervalo, acotado superiormente, solamente superiormente. No es acotado, pero es acotado superiormente. Solo podemos aclarar que tiene cotas superiores, pero no es acotado. Bien, entonces con esto quiero darles la intuición. Quiero volver a repasar nuestro axioma. A ver, vamos a copiar aquí. Voy a agarrar esto de aquí. Tac, lo vamos a copiar. Control copy. Nos vamos aquí. Ya. ¿Dónde se me ha copiado? Se me ha venido aquí. Ahí está. Quiero volver a la definición de nuestro axioma. Todo conjunto no vacío de números reales que esté acotado superiormente tiene supremo. Con estas definiciones que hemos hecho, ahora vamos a entender por qué los números reales son completos. ¿Por qué decimos que todo su conjunto no vacío de números reales que esté acotado superiormente tiene supremo? Entonces, voy a hacerles solamente la intuición para que entiendan bien este axioma que hace que sean números reales. Este axioma solo se cumple en los números reales, no se cumple en los números racionales, no se cumplen los números naturales, ni se cumplen los números enteros, solamente en los números reales. Imagínense aquí que tenemos infinitas o infinitos intervalos o conjuntos de números reales que son acotados, y que son acotados superiormente. Imaginemos un intervalo que va desde menos infinito hasta aquí. ¿Ya? Este es un intervalo que está siendo acotado inferiormente. Y aquí tenemos su supremo. ¿Ya? Si este fuese un intervalo A, ahí está, este es el supremo de A. Ahora imaginemos otro intervalo. Imaginemos un intervalo que va desde aquí hasta aquí, que es un intervalo que es acotado, pero también es acotado superiormente. Ahí está, tiene cota superior. Y ahí tenemos un intervalo B que tiene cota superior. Le vamos a poner B. Y obviamente si tiene cota superior, como en este caso, bueno, tiene supremo de B. Imagínense otro intervalo que está aquí, que viene entre estos valores. Y bueno, este de aquí a aquí, así, abierto, y este aquí abierto, y este es el intervalo C. También es un intervalo acotado, y además es acotado superiormente, tiene aquí su supremo de C. Y de esta manera, infinitamente, yo puedo construir infinitos intervalos. Se construyen infinitos conjuntos reales, todos acotados superiormente, como pueden ver, tienen cotas superiores, todos tienen supremo en R. Este axioma justamente de completitud nos garantiza que si nosotros construyésemos infinitos intervalos de números reales acotados superiormente, como en este caso, nunca va a existir un hueco. Es decir, todos los supremos infinitos que podríamos encontrar van a pertenecer al conjunto de los números reales y los vamos a encontrar en los números reales. Este axioma se llama por eso el axioma de completitud, lo vamos a poner, o el axioma del supremo. Otros libros lo llaman axioma del supremo. Pero el axioma de completitud, justamente, de
completitud nos dice que si construimos infinitos intervalos reales acotados superiormente, todos esos supremos van a pertenecer a los números reales. Esto nos garantiza justamente que en los reales, en los números o en el sistema de los reales, no van a existir huecos, es decir, agujeros, discontinuidades, es decir, todos los números reales, absolutamente todos, de aquí todos los números reales, toditos estos, van a poder ser supremo para cualquier intervalo real acotado superiormente, absolutamente todos. Esto garantiza que los números reales sean completos. Esto, por ejemplo, chicos, no pasa en los números racionales. Por eso, la principal diferencia entre los racionales y los reales es que los racionales no son completos y los reales sí son completos. A los racionales se les puede encontrar huecos y esos huecos tienen que ver con los espacios que ocupan, por ejemplo, los números irracionales. Entonces, este es el que se llama el axioma de completitud, que nos garantiza que no falta ningún número real. Entonces, dado esto, vamos a entender ahora, en esta clase, cómo nosotros podemos clasificar los intervalos de números reales, qué son los intervalos reales, y vamos a poner como subtítulo intervalos reales. Ya hemos hablado un poquito de los intervalos reales, pero ahora lo vamos a definir de una forma matemática. Entonces, los intervalos reales, chicos, lo voy a escribir mejor typeando para que se vea mejor y se aclare. Los intervalos reales, vamos a escribir aquí, tag, vamos a escoger el negro, muy bien. Vamos a escribir lo siguiente. En matemáticas, reduciremos un poquito el tamaño, y no tanto. Ahí. En matemáticas, especialmente en cálculo real, que es lo que estamos haciendo, un intervalo es un conjunto de números que incluye todos los números reales entre dos límites. Ahorita hemos visto, tiene sus límites, que puede ser inferior y superior. De manera general, obviamente hay intervalos que no tienen límites, que no tienen un límite inferior o no tienen límite superior, pero de manera general se podría decir que un conjunto de números que están acotados entre límites son también intervalos. Los intervalos son también subconjuntos de números reales. Son también llamados subconjuntos de números reales. Otros autores prefieren llamarles subconjuntos continuos, ¿no? Porque no falta ningún número. Si yo digo el intervalo real entre menos 2 y 5, como hemos estado trabajando, entre menos 2 y 5 están todos los números reales y no hay un hueco matemático ahí, por eso son completos, ¿no? Y vamos a decir que son fundamentales para definir funciones. Entender los intervalos es fundamental para definir funciones, límites e integrales, ¿no? Si nosotros trabajamos bien con los intervalos reales, vamos a poder trabajar también en cálculo real con estas operaciones. Ahora, ¿cómo se simboliza un intervalo? Ya más o menos les he mostrado en la práctica que se nombran, por lo general, esto lo voy a escribir, se nombran
se nombran con letras mayúsculas, ¿no? Entonces es importante para nombrar los límites, nosotros vamos a utilizar letras mayúsculas. Es decir, por ejemplo, A, B, C. Algunas veces incluso se utiliza subíndices, I sub 1, I sub 2, I sub 3, pero siempre con mayúscula, ¿no? Entonces, nosotros nombramos así con mayúsculas. Ahora, podemos graficar, ya saben, los intervalos se pueden graficar. Y eso es lo que normalmente hacemos, graficamos los intervalos. La forma de graficar los intervalos son de dos maneras. Los intervalos pueden representar, pues, segmentos de rectas, cuando hablamos de las gráficas, pueden ser, los intervalos pueden representar segmentos de recta, que en geometría se define como aquella sucesión de infinitos puntos, pero que están acotados entre un límite superior y un límite inferior. Entonces, eso es un segmento de recta. Entonces, nosotros podemos dibujar los límites a través de un segmento de recta. O los intervalos a través de un segmento de recta. Y otra forma es a través de una semirrecta. Esto se da básicamente en intervalos infinitos que no estén acotados en un lado o en el otro, o finalmente que no tengan cotas. Entonces, estos son semirrectas que generalmente se aplican a intervalos infinitos. Entonces, aquí quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, un intervalo como este, digamos el intervalo B, es el intervalo que va desde -3 hasta 7, incluye el -3. No incluye el -3 y sí incluye el 7, es un intervalo que se representa a través de un segmento de recta. Un intervalo C, por ejemplo, un intervalo que va desde -3 hasta infinito, es una semirrecta. Esa es una semirrecta. Entonces, las semirrectas, por lo general, son básicamente porciones de recta en geometría que tienen un principio y no sabes dónde acaba, o tienen un final y no sabes dónde empieza, entonces se van siempre al infinito. Cuando hay el infinito dentro de los intervalos, entonces estamos ante la presencia de una semirrecta. Ahora, existen diferentes formas de representar un intervalo. Entonces, vamos a anotar aquí cómo se representan los intervalos. Vamos a anotar aquí cómo se representan los intervalos reales. Entonces, aquí lo que vamos a ver, vamos a poner otro colorcito para que ustedes ahí vean cómo se representan los intervalos. Aquí lo que vamos a ver es que hay tres maneras de representar un intervalo. La primera es la notación intervalo, que utiliza corchetes y utiliza paréntesis. La segunda es una notación conjunto por comprensión. Y la tercera, pues, va a ser la forma gráfica. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de todas las representaciones que puede tener un intervalo. Por ejemplo, supongamos el intervalo I sub 1, también así se puede llamar un intervalo I sub 1, que va a ser igual al intervalo que va, vamos a decir, desde -3 hasta 5, incluido el -3, no, perdón, sin incluir el -3, incluido el 5. Entonces, esta forma de anotar un intervalo se conoce como notación intervalo, es la notación intervalo. Entonces, la primera forma de hacer es
una notación intervalo como en este caso. Ahora, hay otra forma de escribir un intervalo que se conoce notación conjunto. Por ejemplo, el intervalo 1 se puede representar como una notación conjunto por comprensión. ¿Qué significa por comprensión? Vamos a decir entre llaves y vamos a decir todo X. Todo X que pertenece al conjunto de los números reales, esto es por comprensión, tal que X va a estar entre menos 3 sin incluir el menos 3 y va a llegar hasta 5 incluido el 5. Entonces, esta notación así entre llaves que es por comprensión se conoce como notación conjunto. Es una notación conjunto. Muy bien. Y finalmente, la última forma de representar un intervalo es, pues, básicamente que nosotros lo representemos en una recta de números reales. Entonces, nosotros podemos dibujar la recta de los números reales de menos infinito a infinito. Esta es la recta real. Ubicamos el menos 3, aquí está. Ubicamos el 5. Y lo primero que vamos a hacer es fijarnos si el límite inferior pertenece y el límite superior pertenece. Y ustedes pueden observar que el límite inferior no pertenece, entonces círculo abierto. El límite superior sí pertenece, entonces círculo pintado. Todos los números reales que vayan desde menos 3 hasta 5 son parte del intervalo I sub 1. Ahora fíjense una cosita. Este intervalo se conoce como semiabierto, semicerrado, porque tiene que uno de los límites que pertenece y el otro que no pertenece. Entonces, ustedes tienen que ser bien cuidadosos. Y además, el hecho de conocer límite superior, límite inferior, aunque este no pertenezca, nos da la idea de que la gráfica de este intervalo es un segmento de recta, y esto es un segmento de recta. Entonces, el intervalo I sub 1 está representado por este segmento de recta. A esto se conoce como notación gráfica. Entonces, nosotros podemos hacer todas estas notaciones y representar varios intervalos para que ustedes practiquen para mañana. No, mentira, no los voy a torturar. Para que ustedes me den la próxima semana ya una tareita, porque yo les hago hacer tareitas a los chicos, pero no les puedo dar la cantidad de tarea que les he dado a los demás. Entonces, para ustedes, su tarea número 1 va a ser justamente representar los siguientes intervalos en notación intervalo, notación conjunto y notación gráfica. Entonces, yo voy a anotar aquí un conjunto de intervalos en diferentes notaciones y ustedes van a completar sus notaciones. Entonces, por ejemplo, me van a representar, vamos a poner inciso A, el intervalo A, que sea el intervalo que va desde menos 1 hasta raíz cuadrada de 2, incluida la raíz cuadrada de 2. Me van a hacer todas las representaciones que le falta. También me van a interpretar, me van a completar con todas las otras representaciones el intervalo B, que es el intervalo X, que pertenece a los números reales, tal que X es mayor o igual a 3. Ahí está. Entonces tenemos otro intervalo. Veamos otro con notación conjunto. El intervalo C, van a completar su representación intervalo, representación gráfica si le falta. El intervalo C va a ser X, pertenece a los números reales, tal que X está entre menos 1, está entre menos 1 y está entre 1, ¿no? Lo van a anotar. Y D, a ver, les voy a dar otro ejercicio.
Supongamos que tenemos esto de aquí, es una recta, tac, tac, que va desde menos infinito a infinito. Ahí están los números reales. Me van a representar en las demás notaciones este intervalo. 0. Ahí está. Entonces, cuando yo pongo una flechita, quiere decir que es una semirrecta. Entonces, me van a representar en las demás notaciones que faltan, ¿no? Y aquí está la notación gráfica. Y a este intervalo le vamos a llamar intervalo D. Ya. Entonces, la idea es que practiquen lo que les he enseñado. Que nosotros podemos representar los intervalos en notación gráfica, en notación intervalo y en notación conjunto, ¿ya? Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta? No le hice. Ya. Entonces, para no torturarles tanto, como están sufriendo, veo sus caritas en clases, y a veces para no sentirme mal, prefiero no mirar. Sé que es muy difícil para ustedes, pero bueno, entiéndanme a mí también que tenemos que lograr hacer un buen curso de cálculo. Entonces, nos esforzaremos. Mañana tenemos clases a las 8:15. Vengan, vamos a continuar con esto. Y tenemos también en la tarde, vamos a hacer más todavía de ejercicios. Y la próxima semana también vamos a estar súper apretados. Pero en 2 semanas yo los voy a igualar. Necesito que me practiquen esto, que vayan viendo los ejercicios que hay en la práctica, que hagan sus tareitas que les voy a dar. Les voy a dar sellitos también, los sellos tienen que ver con puntaje. Entonces vayan haciendo esto y nos veremos mañana a primera hora ya, a las 8:15 en clases. 541 es el aula y ahí voy a estar temprano para empezar con la clase. Mañana vamos a hacer operaciones con intervalos. Les voy a enseñar a unir, a intersectar, a restar y también a sacar el complemento, ¿no? Vamos a hacer una tablita de la clasificación de intervalos para recordar esto que hemos visto. Voy a clasificarlos, estos intervalos, les voy a decir sus nombres, todo eso, con calmita, mañana, y vamos a hacer ejercicios. Entonces nos vemos mañana, chicos. Vamos a detener. Bueno, a todos buenas noches y que tengan un excelente resto de jornada.